Bienvenidos a tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Continuaremos hoy con la serie de videos en las cuales estamos analizando las aperturas más jugadas en la internet. En el día de hoy veremos la apertura italiana variante Greco. Toma asiento y acompáñame. Y quédate hasta el final para saber qué tan buena es esta variante para ambos bandos y qué opciones tienen las piezas blancas y negras para mejorar sus posibilidades de triunfo. Como en los videos anteriores, vamos a hacer un análisis gradual de la posición en la cual vamos a estar mirando progresivamente tanto la actividad de las piezas como las amenazas directas e indirectas. Posteriormente veremos las jugadas críticas de la posición, tanto con los movimientos naturales y concretos, para luego hacer una evaluación de quién está mejor y ver cuáles son las mejores opciones para cada bando en esta línea. Bueno, partimos con la jugada E4. La jugada E4 básicamente tiene el beneficio de activar nuestro alfil del flanco de rey y nuestra dama. Ya tenemos dos piezas que están jugando activamente. Y por otro lado tenemos la amenaza posicional D4, consiguiendo un centro fuerte. Las negras responden con la jugada E5, evitando D4, que ahora comeríamos con E por D4 y no logramos conseguir obtener un peón en este centro. Al mismo tiempo, esta jugada E5 nos permite activar nuestro alfil y nuestra dama tal como las piezas blancas lo están haciendo. Las blancas siguen con caballo F3, con lo cual activamos nuestro flanco de rey, controlamos las casillas E5, D4 y también las casillas cercanas a nuestro futuro enroque, como son las casillas G5 y H4. Además, hacemos un ataque sobre la casilla E5. Una amenaza en este instante de ganar a un peón. Las negras juegan caballo C6, también controlan las casillas E5, D5. Esta ya nuevamente, como hemos dicho en otros videos, hay una lucha entre ambos caballos por la casilla F5 y D4. Y defendemos nuestro peón D5 que está siendo atacado. Las blancas juegan alfil C4, activamos nuestro alfil y lo ponemos en esta otra diagonal. Y estamos ya pensando en enrocarnos rápidamente. Las negras juegan alfil C5, con lo cual logran el mismo objetivo, activando su alfil sobre esta diagonal y manteniendo el control de esta otra y ayudando a un pronto caballo F6 y posteriormente un enroque. Las blancas juegan C3, con lo cual no activamos una pieza, damos un poco de espacio también a nuestra dama en esta diagonal. Sin embargo, hacemos una amenaza concreta, que es la jugada D4, con lo cual renovamos la posibilidad de lo que hicimos después de la primera jugada E4, de conseguir nuestro centro fuerte con dos peones, dado que tras E por D4 nosotros tomamos con E por D4. Y conseguimos nuestros dos peones centrales. Sin embargo, hemos retrasado un poco nuestro juego con esta jugada C3 y después vamos a retrasarlo con la jugada D4, con lo cual las negras consiguen cierto grado de presión sobre nuestro centro. La jugada C3 también tiene otro rol que restringe el acceso a las casillas C4 y D4 y B4, perdón, D4 y B4 de las casillas de las piezas negras como son este alfil y este caballo. Ahora las negras juegan caballo F6 activando su alfil, su caballo, perdón, del flanco de rey, amenazando enrocarse, y por otro lado amenazando caballo por E4, tomando control sobre estas dos casillas críticas y también controlando las casillas defensivas que son H5 y G4. Las blancas juegan D4, ¿sí? Con su plan, atacan al alfil y atacan al peón, y por otro lado activan este alfil y también ganan una casilla para su caballo. Las negras retoman amenazando a quedarse con un peón de ventaja. Las negras juegan peón por, consiguiendo el centro fuerte que nosotros esperábamos y atacamos al alfil. También ganamos el acceso a la casilla C3 para nuestro caballo y nuestra dama puede aumentar también la posibilidad de luchar por la columna D. Las negras juegan alfil B4 con jaque, defendiendo su alfil como estábamos haciendo anteriormente y amenazando también caballo por E4. Las negras blancas juegan caballo C3 controlando el jaque, pero sin poder defender activamente el peón de E4, dado que el caballo está clavado. Las negras juegan caballo por E4 y ahora amenazan caballo por C3, alfil por C3 y ganar la torre de A1. Las blancas deciden la mejor opción, no seguir luchando por esto, dado que las negras además están amenazando D5, con lo cual atacan nuestro alfil, permiten
desarrollar el alfil, sobre todo a la casilla 6 eventualmente, con lo cual bloquea la columna E y enrocarse, consiguiendo una buena posición. Así que la jugada importante aquí es enroque corto, con lo que ahora desarrollamos nuestro rey, activamos nuestra torre, amenazamos tomar la columna E, aprovechando que la columna E está abierta y el rey negro no ha salido aún del centro y está el caballo en E4. Y por otro lado amenazamos caballo por E4. Las negras juegan alfil por, amenazando quedarse con una pieza de más. Y las negras blancas continúan con D5, amenazando peón por caballo, bloqueando un poco esta diagonal. Este es un punto molesto, digamos, en esta línea, que uno quisiera mantener el alfil, pero más importante que bloquear el alfil es evitar la jugada D5, que vamos a ver después. La gran amenaza de las negras, aparte, es poder jugar D5, con lo cual refuerzan el peón de por E4, permite activar el alfil, que podría ir después a la casilla E6 para ayudar al bloqueo de esta columna y continuar con enroque. Las blancas juegan D5, atacando entonces al caballo, mantienen el ataque sobre el alfil, las dos piezas. Las negras deciden salvar su alfil. Las blancas no comen D por C6, vamos a ver más adelante por qué, pero clavan al caballo y también amenazan al rey a la distancia. Las blancas negras juegan caballo E7 y ahora están amenazando la jugada caballo D6, con lo cual salvarían su caballo atacado, así que las blancas se ven obligadas a retomar. Las negras están amenazando a las blancas D6, por ejemplo. Aquí, como les he mencionado hasta ahora, uno de los temas fundamentales de esta línea es evitar que las negras avancen el peón D, ya sea a D6 o a D5. Así que por eso mismo las negras juegan D6, con lo cual ahora están tratando de amenazar, activar su alfil a esta diagonal. Las blancas juegan alfil G5, activando su alfil, ejerciendo presión sobre el punto E7 y D8. Aquí la clave es que el alfil es la pieza defensiva más importante y decidimos eliminarlo. Amenazamos además doblar los peones tras alfil por, dado que el caballo está clavado, no se puede mover. Alfil por, también amenazando quedarse con una pieza de ventaja, así que retomamos. H6, nos ataca nuestro caballo. Las blancas juegan dama E2, aumentando la presión sobre el caballo de E7. Las negras juegan H por G5, activando su torre, ganando una pieza. Las blancas juegan torre a E1, triplicándose en la columna E para recuperar su pieza. La amenaza torre por E7, entrando con una torre en séptima y habiendo debilitado el enroque, evitando que las negras se enroquen. La jugada es alfil E6 en este instante, con lo cual ahora sí amenazamos a enrocarnos, mover nuestro caballo a algunas casillas. Las blancas recuperan la pieza y nos amenazan en este momento peón por y después torre por E7 ganando. Así que F6 es necesario para mantener el bloqueo en la posición. Torre E3 juegan las blancas, tratando de activarse en esta tercera fila. Las negras juegan C6 con idea de jugar D5. Torre H3. Atacamos a la torre, nos cambian, retomamos y ahora amenazamos la jugada dama H5 con idea de dama H7 si jugamos G6 y dama F7, aprovechando que el rey está solo, fíjense, en el flanco de rey. Lo ideal sería poder enrocarse, tendrían que hacer dama C7 para poder enrocarse largo, y el problema es que el caballo no se puede mover porque entramos con E7. Pero tras G6, que controla la casilla H5, las blancas consiguen una posición en la cual reducen las amenazas de las piezas blancas. Bueno, esta es la línea, es muy jugada, sobre todo a nivel de jugadores no expertos, en la que las blancas buscan opciones de ataque, de sacrificio. Vamos a ver después las alternativas cuando analicemos el siguiente punto de las jugadas concretas y naturales, de por qué se trata de llegar a esta línea, qué es lo que buscan las blancas. Sin embargo, si las negras conocen bien esta posición, es difícil romper el acceso a esta línea. Bueno, vamos a ver ahora en una forma más avanzada qué significa en cada una de estas jugadas. La jugada de 4 es la jugada más natural en la apertura, como hemos visto. Nos permite activar rápidamente nuestro alfil, nuestra dama, permite sacar ambas piezas, caballo y alfil del flanco de rey para enrocarse rápidamente. Las negras responden de la misma manera, colocando una posición bastante simétrica y también con el mismo objetivo, desarrollar rápidamente su alfil, caballo y enrocarse corto. La blanca juega en caballo F3, la jugada más natural. Este caballo, como os he dicho, los caballos de rey generalmente van a las casillas F6 y F3. Por un lado van a estar luchando por las casillas centrales, pero también cumplen un rol muy importante en la defensa del rey, que finalmente va a quedar enrocado. Las negras juegan caballo C6. La jugada más natural aquí probablemente sea la jugada caballo F6. Sin embargo,
el ataque sobre el peón E5 obliga a las negras a tener que tomar una decisión. Si juegan caballo F6 y dejarlo indefenso, o jugar caballo C6. La apertura Petrov o defensa rusa o defensa Petrov, que se lo consigue con caballo F6, es una línea que generalmente, si las negras quieren jugar a ganar, no es la mejor opción, porque tienden a conseguirse mucha igualdad, muchos cambios, con lo cual se reducen las posibilidades de triunfo. Y por otro lado también las blancas mantienen un cierto grado de iniciativa, pequeñita, pero la mantienen gran parte del tiempo, con lo cual esta defensa, aunque es sólida, ofrece menos posibilidades eventualmente de poder ganar, que es la jugada caballo C6. La jugada caballo C6, que es una jugada natural de todas formas, en la cual cerramos un caballo hacia el centro, pero que no... que permite una disposición asimétrica de las piezas y que le da más posibilidades de conseguir cierto triunfo a las piezas negras. Así que por eso es la más jugada. La blanca juega en alfil C4, una jugada muy natural, en la cual nosotros desarrollamos nuestro alfil a esta diagonal y sobre todo evitamos la jugada de 5. Lo mismo se consigue con la jugada alfil B5. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, quisieran jugar alfil E2, pongamos que fueran más pasivos, caballo F6 nos ataca el peón de E4, caballo C3 para defenderlo, y las negras juegan D5 ahora. Por eso es importante evitar la jugada D5, dado que las piezas negras consiguen una cómoda posición y una igualdad fácil si es que las blancas no juegan activamente. Así que las jugadas para evitar D5 las negras son o básicamente caballo C3, alfil B5 o alfil B4 o D4. Casi a cualquier otra cosa las negras rápidamente con caballo F6, con caballo F6 y D5 van a conseguir una buena posición. Bueno, alfil C4, las negras juegan alfil C5, también la jugada más natural. Y aquí viene un aspecto interesante. Vamos a ver que, bueno, tanto alfil C5 como caballo F6 son las mejores opciones para las piezas blancas, para las piezas negras, perdón. Pero vemos la diferencia que se produce con la pequeña ventaja que las piezas blancas han desarrollado una pieza más en el flanco de rey que las piezas negras y que permite desarrollar ciertas variantes de ataque que se conocen hace ya cientos de años. Por ejemplo, a caballo F6 las blancas pueden continuar con caballo G5 y con esto iniciar un ataque sobre el punto F7, con lo cual la posición se transforma en algo bastante concreto. Y si por ejemplo las negras jugaran D5 para evitarlo, peón por caballo por D5, ya las blancas tienen caballo F7, rey F7, dama F3, rey E6, caballo C3, con una línea compleja, pero que fundamentalmente es más favorable a las piezas blancas que tienen más ataque. Así que en esta posición actualmente se juega caballo A5, alfil B5, C6, peón por, y las blancas han conseguido un peón de ventaja, aunque las piezas negras consiguen un juego bastante activo. No es la mejor opción tampoco caballo G5, de hecho la elite juega D3 en esta posición. Sin embargo, lo que quiero puntualizar es que esa pequeña ventaja que significa haber desarrollado una pieza antes del enroque y las negras verse forzadas a tener que jugar caballo C6, permite a las blancas llevar a ciertas posiciones activas. Y contra C5 hay dos planes fundamentalmente. Uno es B4, que es el ataque, el gambito de Evans, y que tras la variante más típica, por ejemplo esta, las blancas consiguen cierta presión también sobre el punto F7, ya sea consiguiendo con la jugada dama B3 o con la jugada caballo G5 y eventualmente con alfil A3 y CD4. Es decir, las blancas consiguen cierta presión sobre las piezas negras que están todavía retrasadas un poco en desarrollo, con un rey que está en el centro a costa de material. Ahora, estas líneas son bastante concretas y por tanto, si las negras la conocen adecuadamente, ambas líneas, habitualmente las blancas no van a conseguir una ventaja satisfactoria. Aquí las negras juegan caballo F6, que es la jugada más natural, desarrollan una pieza, están amenazando enrocarse a la siguiente y atacan la casilla E4. Y aquí viene la gran división de la posición, o juegas D4 o juegas D3. D3 es lo principal, la línea principal, con lo cual las blancas van a hacer un plan lento en el cual van a tratar de aprovechar las debilidades de las casillas D5 y F5, jugando probablemente enroque, caballo BD2, caballo F1, caballo G3, etc. Y tratar de expandirse eventualmente en el flanco de dama con A4, B4 y hacer un juego más bien posicional.
Sin embargo, con D4 nos comprometemos directamente en un juego agresivo, tratando de abrir la posición. Y este nuevamente va con la misma línea. Vamos a ver nuevamente que otra vez notamos el tiempo que perdieron las negras en la apertura al no haber jugado caballo C6 en la primera jugada. Aquí las negras están obligadas a comer el movimiento del alfil hacia las casillas de retroceso, habitualmente admitir que las blancas consigan una ventaja, así que la opción de las negras, si quieren jugar a ganar y no quedar inferiores, es comer. Aquí las blancas juegan C por D4, sin embargo hay alternativas. La línea más jugada en esta posición, vamos a mencionarla más adelante, es la jugada E5. C por D4, alfil B4 nuevamente, no tenemos otra opción, tenemos que gastar un tiempo dado que el alfil está atacado, pero lo ganamos atacando al rey enemigo, lo cual no permite consolidar las piezas blancas en la posición. Malas opciones serían alfil B6 o alfil E7, peor todavía alfil D6, con lo cual las blancas con E5 quedan con una pieza de ventaja. Así que si las negras quieren jugar a ganar, no les queda otra que jugar alfil B4 jaque. Las negras juegan caballo C3. Hay alternativas incluso interesantes como caballo B2, alfil E2, lo comentaremos más adelante, pero caballo C3 es la variante más clásica, con lo cual tratamos de evitar el cambio de piezas en la casilla D2 y también la jugada de 5 liberadora de las negras. Aquí caballo por E4 es la jugada que no le quedan a las negras otra opción, tienen que meterse en esta línea. Aquí ambos bandos se han visto comprometidos hasta la jugada de 4 que obliga a ambos a tener que ir a esta jugada. Si a ustedes no les gusta esta posición con negra, van a tener que decidir jugar caballo F6 en vez de alfil C5 en la tercera jugada para las piezas negras. Ahora estamos amenazando ganar material y las blancas deciden jugar enroque, que es la variante más agresiva, con lo cual obligamos a las negras a tener que gastar otro tiempo en defenderse y no poder enrocarse. Aquí alfil por C3 es la mejor opción, curiosamente la más natural, que sería jugar caballo por C3, se ve complicada por B por C3. Y tras tomar con alfil por, aquí hay dos opciones, básicamente una alfil A3, que es la recomendada por los computadores y varias líneas de apertura, con lo cual las blancas consiguen compensación por el material, incluso por la calidad. Pero dama B3 es la más interesante y probablemente la que se ha jugado más, la línea que Greco siguió en su partida clásica. Aquí las blancas comen, porque le están haciendo amenazado, aquí dama por C3 y alfil F7. La mejor jugada aquí es D5, con lo cual por eso dama B3 no se transforma en la mejor opción. Pero si las negras comen, fíjense lo que pasa. Alfil F7, jaque, rey F8. Si jugara rey E7 tenemos la jugada alfil G5 ganando la dama. Igual jugamos alfil G5, caballo 7 única para defender la dama. Y aquí en vez de comer torre por alfil, Greco jugó caballo E5. El negro en su partida jugó alfil por D4 salvando la pieza. Y tras alfil G6, una jugada muy espectacular, hacemos una amenaza dama F7 mate, tanto defendiendo por el caballo como por el alfil. D5 no le queda otra que bloquear la diagonal a las piezas negras, y tras dama F3 renovamos la amenaza. Esa es la gran ventaja que tiene la dama que puede atacar por diagonales y por columnas, y que puede cambiar rápidamente de frente. Ese es el gran poder que tiene la dama para atacar al rey enemigo y para hacer ataques dobles también. Dama F3, alfil F5, cambiamos, alfil por, alfil E6 jaque la descubierta, alfil por, alfil, dama jaque y mate en la siguiente jugada. Esta famosa partida de Greco es lo que inspira a muchos jugadores a tratar de hacer esta línea agresivamente. Sin embargo, si el negro conoce la variante más correcta, va a tomar con alfil. Ahora, tomar con peón por caballo no es la mejor opción, porque tras D5 las negras consiguen una posición satisfactoria en la cual atacan a nuestro alfil y defienden nuestro caballo y amenazan enroque a la siguiente jugada, con lo que consiguen una posición adecuada con un peón de ventaja, por tanto con ventaja. Así que las negras aquí, las blancas, se ven forzadas a tener que jugar D5, cuyo principal objetivo es evitar el avance del peón D5 y darle refuerzo a este caballo D4. Mantenemos las amenazas sobre estas piezas y también con la posibilidad de llevar la torre a E1. Aquí las negras juegan alfil F6. Vamos a ver después las alternativas que existen a esta jugada. Y las blancas juegan ahora torre E1. Nuevamente no comen, la jugada más natural sería comer aquí, pero tras
peón por torre E1, las negras consiguen finalmente la jugada de 5, más encima reforzado por el peón de C6, y después mover su alfil, enrocarse corto, y las negras están mejor en esta posición, con un centro, con un peón de ventaja, más un centro fuerte y sin debilidades significativas. Así que si las blancas quieren jugar a ganar, la única opción es torre E1, con lo cual dejamos nuevamente dos piezas atacadas, nos vamos a comer esta, la de 4, más que el caballo C6. Las negras juegan caballos E7, que es la jugada más natural, no pueden mover este caballo. La otra opción sería enrocarse, pero tras torre por E4, obviamente el negro va a tener que mover el caballo y vamos a llegar a posiciones similares a la línea principal. Caballo E7, ahora tenemos que comer, o si no quedamos con una pieza de menos. Estamos amenazando D6, alfil G5, dama E2, torre E1, tratando de aprovechar la posición de este caballo. Las negras juegan D6 para evitar la jugada D6 de las blancas. Si se enrocaran, las blancas podrían continuar también con alfil G5, que puede transponer a la posición que viene después, o jugar D6. D6 juegan las blancas, alfil G5. Aquí siempre cuando uno tiene material de menos le dicen de que no tiene que simplificar más la posición, pero aquí vamos a ver que el principio básico que van a hacer las blancas va a ser eliminar piezas claves de la posición negra. Aquí las piezas claves en este momento, vamos a ver, en este instante es el alfil de F6, es la que está defendiendo todo. Así que con la jugada alfil G5 amenazamos doblar y destruir la estructura de peones del flanco rey y eliminar esta pieza clave que está defendiendo el caballo de D7. Aquí la mejor jugada es alfil por G5, caballo G5. Con lo cual nuestro caballo está logrando casillas importantes y amenazas sobre todos estos puntos. Las negras juegan ahora H6, que es la mejor jugada. Aquí la jugada más natural sería jugar enroque probablemente. Sin embargo, aquí las blancas pueden jugar caballo por H7 e iniciar un ataque bastante molesto. Si las negras toman rey por H7, las blancas juegan torre H4, rey G8 y dama H5, con lo cual estamos amenazando jaque mate. Negras juegan F5 y esta posición es complicada para las negras. Si quieren jugar a ganar, es bastante complicada. Las negras pueden tratar de forzar unas posiciones de tablas, así que en general los jugadores con piezas negras no juegan esta línea, dado que o pueden terminar perdiendo si se equivocan, o en el mejor de los casos las blancas pueden forzar unas tablas. Por lo que otra alternativa aquí en esta posición es la jugada alfil F5, que ya es analizada en la década de los 90. Aquí las blancas ahora amenazan, las negras amenazan alfil por y tomar alfil por caballo. La única opción es torre H4 y ahora torre 8 es la mejor jugada. Dado que si juegan alfil H7, las blancas siguen con dama H5 y recuperan la pieza y con un ataque bastante más fuerte que en la línea anterior. Aquí la mejor opción es jugar torre E8, a lo cual las blancas siguen con dama H5, caballo G6. Aquí nos vemos obligados a jugar la torre D4, torre E5 y en esta posición, aunque F4 se analizó mucho en esa época, la jugada caballo G5 es probablemente la mejor. Las jugadas siguen con dama F6, dama jaque, rey F8, dama H5 de nuevo y esta posición ante la amenaza caballo H7 prácticamente obliga a jugar dama G8, dado que el movimiento del rey hacia el flanco de dama es más peligroso. La posición es prácticamente igualada, así que si las negras quieren jugar a ganar en esta línea, no les conviene meterse en esta variante y por lo mismo la opción y la que revitalizó esta variante de la década de los 80 fue la jugada H6. Obligamos al caballo a tener que moverse. Las blancas juegan la jugada más natural, dama E2. La jugada volver con el caballo atrás prácticamente significa ceder la partida. Las negras se enrocan y ya tienen libertad para mover su alfil, su caballo y explotar su peón de ventaja. Así que aquí las blancas se ven obligadas a tratar de conseguir, no puede mover el caballo por F7 no aporta mucho en el ataque, así que la jugada dama E2 es lejos la jugada más realizada, con el fin de que tras H por G5, torre a E1 y recuperamos la pieza habiendo destruido prácticamente el enroque de las piezas negras. Sin embargo, otra jugada clave que complementaria a la jugada H6 que revitalizó esta posición es la jugada alfil E6. Las negras devuelven la pieza, pero la devuelven de una manera en la que bloquean la posición. Y tras comer, peón por F6. Esos dos movimientos son clave, con lo cual las piezas negras consiguen mantener un peón de ventaja y reducir al máximo las posibilidades de ataque de las piezas negras. Aquí las blancas lo que van a tratar de hacer es provocar más debilidades con la jugada torre E3, C6 para reforzar el punto central y torre H3. Nuevamente la misma idea anterior, eliminar la única pieza activa prácticamente que tienen las piezas negras, que es la torre de H8.
lamentablemente tenemos que cambiarla con nuestra torre y debilitar nuestra estructura de peones, pero a cambio hemos logrado mantener nuestras piezas más activas que las piezas enemigas. Sin embargo, tras la jugada G6, que es el siguiente movimiento clave para conocer esta variante, hemos evitado que la dama entre en la casilla H5 y las negras han logrado sostener la posición, mantener el peón de ventaja, y su plan futuro es tratar de consolidar la posición. Si analizamos en este momento qué es lo que tenemos de juego, podemos ver de que fundamentalmente las piezas negras tienen un peón de más. ¿Qué cosa cambio tienen las piezas blancas? Primero, las piezas blancas están mucho más activas. En esta posición, su torre, su alfil, tengo un peón pasado que dificulta enormemente el movimiento de las piezas negras. Si yo saco este caballo, el de E7, las blancas avanzan el peón a E7 y consiguen acceso a su alfil y a la dama y a la torre al rey enemigo. Por lo tanto, este caballo tiene que quedarse mucho rato en la casilla E7. La dama es la pieza más activa en este momento y nos va a costar activar nuestra torre. Podríamos tratar de jugar dama a C7 para enrocarnos. Sin embargo, el punto F6, tenemos puntos débiles en F6. Si se mueve este peón queda el punto G5 débil, también el peón de G6, D6 y eventualmente el de B7 y el de A7, si es que la torre se desplaza, pueden ser puntos débiles. Las blancas amenazan en algún momento jugar H4 también y poder abrir la posición. Así que el juego del negro tiene que ser muy cuidadoso. Sin embargo, el plan es relativamente simple. Habitualmente jugar rey F7, rey F8, rey G7, con lo cual el rey viene a defender estos dos peones. Puede jugar D5 posteriormente para inhibir la acción del alfil, jugar dama D6 y finalmente torre H8 con idea de jugar torre H4 o iniciar un ataque sobre el flanco de rey. El plan de las negras es mucho más fácil que el plan de las blancas. Con un peón de ventaja y siendo tan fácil, habitualmente las negras consiguen una posición satisfactoria. ¿Qué problema tienen las blancas aquí? Por un lado, este peón, que es un peón pasado, bloquea lamentablemente la acción de las tres piezas mayores y no tenemos puntos de acceso a la posición enemiga en este instante. Los puntos B7, G6, F6, como les digo, van a ser rápidamente defendidos. Y de hecho una de las jugadas más realizadas en esta posición por las piezas blancas es la jugada dama F3 para atacar al peón de F6. Así que las negras pueden iniciar un contraataque, sin embargo las blancas pueden mejorar las negras juegan con dama A5, defienden indirectamente el punto de F6, atacan a la torre de A1, amenazan cambiar las damas con la jugada dama F5 y también continuar con enroque largo. Así que con esa posición las negras quedan mejor. La jugada dama 5 es clave también en esta posición como una jugada liberadora de las piezas negras. Entonces, podríamos decir que esta posición no es satisfactoria para las piezas blancas. Han conseguido lo máximo de la posición, es decir, debilitar al máximo la estructura de peones enemigos, conseguir un peón avanzado en E6, eliminar las piezas activas, y con un rey un poco en el centro, pero las piezas negras van a poder desarrollarse activamente en pocas jugadas y de a poco ir consolidando su posición y una posible ventaja. Por eso esta línea no es recomendada habitualmente por los expertos y tampoco por los computadores. Vamos viendo los puntos críticos donde las piezas negras empiezan a conseguir ventaja. En primer lugar, la jugada D4 no es la mejor, y ya la consideran algo dudoso los programas. La jugada caballo C3 tampoco es la mejor alternativa. Ya con eso también las blancas, ya las negras ya consiguen igualdad al menos o mínima ventaja. Aquí estas son las mejores jugadas aquí para ambos bandos, y aquí dama E2 es otra jugada que tampoco los programas consideran satisfactoria, consideran de que no es la mejor alternativa para de luchar por el partido. Y finalmente la otra jugada es torre H3. Torre H3 tampoco es una buena opción y las negras después de torre por y esta variante consiguen una ventaja sin compensación para las piezas blancas. Es decir, esta línea es considerada en la actualidad como ventajosa para las negras. Si las negras saben correctamente el plan, saben defenderse adecuadamente y logran con paciencia armar su posición, deberían quedar mejor. Así que jugarla contra un jugador experto no te va a servir probablemente con las piezas blancas. Y con negras, si conoces bien el plan, deberías conseguir una buena posición y tener cuidado con las amenazas de las piezas blancas, que serían los únicos puntos a tener en cuenta.
Por lo mismo, esta variante ya no es muy recomendada, no es muy jugada. Así que vamos viendo cuáles son las opciones que tienen ambos bandos que podrían mejorar la posición de la apertura. Aquí el primer paso es que te dediques a la jugada más clásica, D3, y pases al juego más posicional. Pero si aún te interesa D4, una alternativa es E5 en esta posición. E5 lleva a posiciones que vamos a ver que son más normales. Aquí las blancas amenazan caballo por, y si las blancas juegan a la natural caballo 4, las blancas juegan alfil D5 y el caballo está atrapado. El caballo no tiene casillas de retroceso. Acuérdate bien de esta jugada alfil D5, esta maniobra. Sin embargo, aquí las blancas tienen que jugar caballo F2, rey por, peón por, y consiguen algunos peones por la pieza. Sin embargo, esta posición es ventajosa para las blancas. Si uno sabe jugar correctamente, debería ganarla con las blancas. Así que caballo 4 no es la mejor jugada, y la opción, y también un tema temático que tienes que conocer, es la jugada de 5. Cada vez que esté atacado el caballo de F6 y el alfil está en C4, tú puedes avanzar de 5 con el fin de poder llevar después el caballo 4. Si yo no me lo como, por ejemplo, juego ahora alfil B5, que es la mejor jugada, ahora tengo caballo 4 y ahora no pierdo el caballo queda en una buena posición en esta casilla. ¿Qué opciones tengo? Si toma el paso, por ejemplo, las negras pueden tomar con dama, y se acabó el ataque sobre la casilla F6 y hemos logrado una buena posición con piezas negras. La otra opción es comer. Sin embargo, tras peón por y torre G8, las negras tienen una buena posición, tienen la pareja alfiles, un centro más fuerte y tienen varias posibilidades de tomar una posición activa. Así que tampoco es una buena jugada. Y lo que sí se juega, como les mencionaba, es alfil B5, caballo 4, peón por, y más que alfil B4, que es lo que se juega habitualmente, hay casi 200.000 partidas en internet con esta línea, es la jugada correcta, que es alfil B6. Y esto es bastante jugado entre los mejores jugadores del mundo, pero habitualmente las negras consiguen una posición bastante activa y cómoda, atacando el punto D4, después de enroque atacar al punto D5, amenazan alfil G4 o alfil E6, es decir, las piezas negras consiguen una posición bastante activa en la cual cuesta conseguir ventaja para las blancas, así que tampoco es una gran alternativa para ellas. Aquí, aparte de caballo C3, las otras dos jugadas interesantes son caballo B2 y alfil D2, que aunque clásicamente consiguen una posición que parece satisfactoria para las negras, aún las blancas pueden complicar el juego, como por ejemplo caballo E4 y la jugada alfil B4, caballo B4, y ya las blancas pueden jugar alfil por F7 o dama B3. Así que tienen algunas posibilidades de agudizar la variante, y si jugáramos caballo BD2 a caballo E4, las blancas pueden jugar D5, que es bastante interesante y se parece un poco a las líneas que hemos visto anteriormente, evitando la maniobra D5 y consiguiendo algún grado de complicaciones. Así que son alternativas que podrías también revisar, aunque no son tan emocionantes como la que hemos visto en la línea principal. ¿Qué otra opción tienen aquí las piezas negras? Ya hemos visto que caballo por C3 es mala, D5 no tiene mucha alternativa, y aquí hay opciones. La que recomiendo a los computadores es caballo 5 también, es muy interesante. Caballo A5 con una idea similar, si yo como caballo por C4 va a transponer, pero aquí las blancas pueden jugar alfil D3 atacando al caballo, al alfil y dejando este caballo bastante mal ubicado. Vamos a recuperar la pieza, pero consigue las blancas un poquito más chances y una posición algo más ventajosa. Así que la jugada crítica, como les mencionaba, aparte de alfil F6, es caballo E5. Atacamos al alfil y amenazamos cambiar. Si ahora nosotros tomáramos alfil por y las negras consiguen una posición satisfactoria. Así que la jugada más importante aquí es peón por, caballo por, dama por. Y aquí, en vez de defender los caballos, aquí en ataque doble, recuperamos la pieza, en vez de defenderlos con, por ejemplo, con caballo D6 o el otro caballo, la jugada correcta es enroque, y tras D por, caballo por, las blancas pueden seguir con dama D3, por ejemplo, o eventualmente dama F4 o dama G4. Hay una ligera ventaja de las piezas negras, una posición que es más sólida que la posición anterior, es más sana, entre comillas, pero las blancas mantienen una pequeña iniciativa que, si es bien jugado, no debería conseguir una ventaja. Lo que sí hay que evitar es la variante caballo F6, por ejemplo, a lo que sigue dama por G7,
dama F6 para defender la torre, dama por dama, torre jaque, que es una línea muy clásica y también conocida de la época de Greco, que hay 2 partidas de él muy famosas. Por ejemplo, si jugamos esta, alfil G5 y amenazamos alfil por mate, caballo 8 prácticamente única, torre por, si tomamos con rey, alfil por jaque, rey, torre E1 primero jaque. Y si juego rey de 8 es alfil F6 jaque mate, por tanto tengo que jugar rey F8 y a rey F8 jaque, rey G8, torre E5 y la amenaza jaque mate, y si el caballo no viene a cubrir la casilla 4, tengo torre E8. Un poquito más complicada es la variante, pero es más o menos similar, si quieren la pueden estudiar ustedes mismos, es la que si el blanco juega rey F8, seguimos con alfil H6, rey G8, torre E5, caballo F2, caballo D2, etc. Con lo cual las blancas consiguen, o torre 1 también se ha jugado, la posibilidad de dar jaque mate y clásicas partidas, y son parte de lo que motiva a las blancas a jugar esta línea. Sin embargo, como les digo, en vez de aquí la jugada en roque, con eso las negras consiguen una posición bastante sólida. Aquí torre 1 no queda otra alternativa, torre 4, y acá aparte de alfil G5, una alternativa interesante es la jugada torre F4. Aquí las blancas negras, la mejor jugada es caballo G6, probablemente torre 1, caballo 7 y podrían tener tablas. O que las negras se arriesguen con otra jugada. Porque si juegan en roque, las blancas pueden jugar ahora torre por F6, G por F6 y dama D4. También hay otras alternativas como dama D2, alfil H6, alfil D2, etc. Sin embargo, esta jugada combinada con amenazas como alfil H6, torre 1, permitiría a las blancas una posición de ataque muy interesante. Una partida famosa Fedossev contra Aronian, jugada hace bastante poco, en que las blancas consiguieron ganar. Así que es una alternativa interesante como para cambiar de opciones para las piezas blancas. Bueno, alfil G5, que es la más jugada, alfil por, caballo por, H6. No tenemos mucha alternativa. Aquí la jugada sí interesante. Bueno, si jugáramos dama H5, las negras siguen con alfil E8 y a torre 1, caballo F5 o F6 o G6, como ya lo vimos anteriormente. Sin embargo, los programas ofrecen dicho, la cuarta opción es dama E2. Aparte de dama H5, ofrecen la alternativa de dama B3, pero también la jugada más recomendada es la jugada dama A4 jaque, a lo cual tras alfil D7, dama B3, y si ahora tomamos, seguimos con torre a E1, con lo cual las blancas mantienen opciones de ataque bastante interesantes y una posición mucho más activa donde la dama queda atacando la casilla B7 y mejor ubicada que en la casilla E2 probablemente. Así que esta es una línea interesante que se podría tratar de probar para las piezas blancas. Sin embargo, aún siguen estando sólidas las negras. Torre a E1, alfil E6, no hay muchas alternativas para probar. Aquí F5, ¿qué pasaría si juegan F5? No lo comenté anteriormente, debilita más la posición. Si yo juego torre D4 ahora, el plan con C6 es más complicado por dama D2, con lo cual amenazamos a estos 2 puntos. Y si D5, dama G5 y las negras no pueden tomar porque está clavada la dama. Y consiguen un ataque bastante más poderoso las piezas negras. Otra alternativa, en vez de comer de inmediato, más interesante es la jugada torre E3 en primera instancia, con lo cual mantenemos la amenaza de comernos el alfil y podemos continuar también más adelante con la jugada torre H3. Aquí obviamente C6 es la jugada que salva la posición y nos obliga prácticamente a tener que jugar D por E6 y tras F6 volvemos a la posición anterior. Así que la mayoría de los jugadores come, aunque torre 3, como digo, puede ser interesante desde cierto punto de vista. F6, torre E3, C6, también rey F8, es una línea que se analizaba bastante en la antigüedad. Sin embargo, C6 es la mejor jugada. Y aquí, aparte de torre H3, la otra alternativa sería jugar torre B3, atacando el punto B7. Aquí las negras juegan dama C5 habitualmente, alfil D3 y ahora D5, amenazando jaque mate. Aquí se podría jugar H3, pero sin embargo G3 es más interesante para los programas. Y esta posición es compleja de jugar. El juego del blanco tiene que ser muy cuidadoso. También de las negras. Ambos bandos tienen que jugar con mucho cuidado. Las negras están mejor. Pero no pueden llegar y jugar muy rápidamente la posición porque podrían quedar con
una posición desventajosa. Así que tienen que jugar con mucha calma, con mucha paciencia, ir maniobrando ambos bandos para tratar cada uno de explotar sus ventajas. Sin embargo, si el negro juega correctamente, debería ganar la posición. Sin embargo, no es fácil de jugar para ninguno de los dos bandos, así que es una alternativa que podrían tener las piezas blancas. Sin embargo, no es lo que uno quiere cuando uno juega con blancas. Por eso no es una línea muy jugada en esta posición. Así que después de ver todo esto, nos damos cuenta que la mayoría de las opciones de las blancas son no le permiten asegurar una ventaja, y básicamente estamos apostando a un menor conocimiento y menor preparación de nuestro rival para poder conseguirla. Si tu rival sabe jugar bien con negras, probablemente va a conseguir una posición satisfactoria y de a poco va a ir mejorando y consiguiendo ganar el partido. Así que ya finalizando nuestro video, las blancas tienen opciones frente a jugadores no bien preparados, tanto en el conocimiento de aperturas como del punto de vista técnico. Sin embargo, esta variante no parece ser una buena opción contra jugadores ya experimentados y que saben de estas variantes y bueno, cuáles son los planes fundamentales, por lo que no es muy recomendable si quieres aumentar tus posibilidades para ganar. Se trata de una variante en la que el blanco compromete demasiado su posición, teniendo las negras más opciones para salir mejor parado de la apertura. Así que si la vas a jugar, tienes que asumir que hay un riesgo en esto, y si no, empieza a conocer alternativas como la jugada de 3 o jugar la española eventualmente con blanca, que son más sólidas y que permiten a las blancas continuar la lucha por conseguir ventaja. Bueno, en el próximo video veremos la variante dragón de la siciliana, una variante muy famosa y muy jugada a todo nivel. Así que estudia y juega mucho ajedrez con Claudio PG Chess.